Ya está por aquí nuestro médico Ramón Bernadó y trayendo una sección de la cual nos decía que nos iba a hablar, nos lo decía la semana pasada, hace un par de semanas, hablando de otros temas, salía a colación las autolesiones. Bueno, pues es de lo que nos quiere hablar hoy Ramón, las autolesiones, por cierto, en el ámbito penitenciario, que es donde tanto ha trabajado y también las conoce. Buenos días, Ramón Bernadó, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues encantado de estar aquí una mañana más contigo y encantado también de estar aquí con todos nuestros espectadores y oyentes, ¿verdad? Mm, Y vamos a seguro, hablar sí. efectivamente, como tú dices, de las autolesiones. Ya sabes que yo durante 15 años y un día fui médico de prisiones, ¿no? En una prisión conocida por todos como es Alcalá Meco, ¿no? Que Ujú, entonces, además, en esos años era una prisión importante porque los grandes personajes que caían en prisión lo recibíamos nosotros, ¿no? mm, Y yo estuve desde el año 88 al año 2003, o sea, 15 años, ¿vale? sí. 15 años en MECO y, entonces, bueno, era una época muy difícil en el medio penitenciario porque estaba el SIDA eclosionando, el SIDA, las drogas, eclosionando en la sociedad española Mm, y en consecuencia en las prisiones, porque las prisiones no dejan de ser reflejo siempre de la sociedad, ¿no? mm, Y el problema del SIDA era un problema entonces tremendo que a lo largo de los años 90 fue mejorando porque es cuando se investigó nuevos tratamientos, como hablamos, ¿te acuerdas? Hace unas semanas hablamos del SIDA y hablamos que en los 90 empezaron a aparecer nuevos tratamientos y, por lo tanto, nuevas esperanzas para los enfermos de SIDA, ¿no? mm, Y las autolesiones eran un elemento más de la patología dentro de las prisiones, ¿no? Mira, las autolesiones generalmente se producían como medio de presión al sistema penitenciario. Una de las obligaciones que recoge la Ley General Penitenciaria es la de preservar la salud de los internos, ¿no? mm, Diríamos, es una obligación de la institución preservar la salud de los internos. Entonces, claro, nuestra misión como médicos en general y como médicos de prisiones en particular era intentar mantener sana la población penitenciaria y, por supuesto, evitar que se lesionara, que se hiciera daño, que se suicidara, etcétera, ¿no? Y en esas estábamos, en esas estábamos. Eran momentos muy difíciles en MECO porque no se habían abierto aún, se abrieron a lo largo de la década de los 90 las nuevas prisiones, la nueva prisión que se abrió en el 95 fue Soto del Real y luego se fueron abriendo nuevas prisiones, Extremera, etcétera. Entonces, eso sirvió para ir descargando, diríamos, de delincuentes muy extremadamente peligrosos nuestra prisión, que era el Calameco, que era el receptáculo posiblemente de la primera división de delincuentes en España, ¿no? Y eso hacía pues, que fuera un sitio conflictivo y la autolesión formaba parte de casi de la vida cotidiana, ¿no? Las autolesiones en general se producían como mecanismo de presión al sistema penitenciario, ¿no? Si eran colectivas, ejercían un mecanismo de presión muy intenso. Individuales a lo mejor como mecanismo de presión porque no le concedían un permiso o porque le habían denegado un vis a vis o porque le habían subido a un grado penitenciario pues más penoso, ujú, etcétera. Era un mecanismo de protesta y de presión. Pero a veces también la autolesión era un mecanismo de descarga de tensiones, ¿no? ujú, Que eso ahora, lamentablemente, lo estamos viendo en adolescentes, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, los adolescentes, no de forma masiva, pero sí de forma particular, a veces se autolesionan y como mecanismo de escape de tensión emocional, ¿no? Eso también podía ser en la institución penitenciaria. A veces la presión era pues, que un interno estaba amenazado por otros, quería salir del módulo, entonces se autolesionaba, se le iba a sacar en la enfermería y era la oportunidad de hablar con el jefe de servicio para articular algún sistema para salir del módulo o para delatar a otros internos, ujú. etcétera. O sea que ya ves que el ambiente penitenciario da Sí. mucho juego. Vamos a hablar de las autolesiones. Mira, la autolesión más frecuente es esta que tenemos aquí atrás, que son las heridas incisas en los antebrazos, ¿vale? Ujú, Heridas que generalmente no son muy profundas y que los internos se producen pues, con cualquier elemento cortante, generalmente las cuchillas de afeitar. En las prisiones
está tolerado, por supuesto, los elementos de aseo, y un elemento de aseo es la cuchilla de afeitar para afeitarse, ¿no? Entonces desmontan las maquinillas de afeitar y con eso te puedes hacer incisiones, ¿vale? A veces una incisión, a veces muchas incisiones, ¿no? Entonces generalmente no son profundas, aunque yo he de decir que he visto a veces autolesiones muy profundas, heridas incisas muy profundas, que incluso se llevaban el músculo, fascia muscular, músculo, aparte de piel, lógicamente, e incluso algún tendón, ¿vale? Eso era extraordinario, lo de los tendones extraordinarios, porque para cortar un tendón hace falta mucha presión, pero para cortar piel y músculo con una cuchilla no hace falta tanto, ¿vale? Entonces, bueno, eso generaba en los sanitarios un trabajo, fíjate, hay que suturar, a lo mejor un interno se producía 5, 10, 20 lesiones, autolesiones en un antebrazo y había que suturarlas. Las autolesiones generalmente son en el brazo izquierdo, porque se producen con la mano derecha, ¿verdad? Se autolesiona uno en la mano derecha, con la mano derecha. Entonces, eso suponía un trabajo ímprobo de suturar heridas. Yo que era ducho en suturar heridas, aún así te llevaba mucho tiempo. Pero apareció un invento que a los médicos de prisiones nos dio una vida increíble, que eran las grapadoras. Las grapadoras que se usan ahora tanto, entonces eran novedad, estas grapadoras estériles de un solo uso, que son estupendas, y eso te permitía suturar heridas muy rápidamente, con lo cual el trabajo, diríamos, disminuía, porque no olvidemos que a veces eran 15 los internos que se habían autolesionado al mismo tiempo. Estas heridas en general no revestían gravedad, porque el mecanismo de coagulación del organismo hacía que una vez pasado unos minutos la herida dejara de sangrar espontáneamente. O sea que tampoco era una cosa. Lo que pasa es que a veces los internos, para seguir presionando, se las abrían o se las hurgaban para que siguiera sangrando, ¿no? Entonces, las autolesiones. Esto en el argot penitenciario se llama chinarse, ¿vale? Chinarse. Cuando uno se china es que se hace una herida incisa en el antebrazo, ¿vale? Chinarse, ¿vale? ¿Te gusta el argot penitenciario, José Luis? Pues, no lo sé, yo había oído el término, pero no sabía que el origen era Chinarse. este. Y entonces, hacerse una herida grande es hacerse un chinazo, ¿verdad? Eso se llama así, chinarse, ¿vale? Vaya. Entonces, el argot penitenciario era normal, te llamaba el funcionario y te decía, se ha chinado fulanito en el módulo 7. Pues bueno, ya sabes, ibas para ahí, veías lo que tenías, te lo llevabas a la enfermería y le suturas, ¿vale? Generalmente los internos no ponían ningún impedimento a que le suturaran, me explico, no era ninguna cosa. Hombre, era eso o consecuencias terribles, ¿no? Bueno, sí, claro, yo siempre había que explicarles que claro, que esto cuanto antes se suturara, menos cicatriz dejaba, menos problemas infecciosos y tal. También se podía uno chinar, hacer heridas incisas en el abdomen, en la pared del abdomen, ¿vale? No es raro. Yo, por ejemplo, por mi desviación profesional como médico, en verano, por ejemplo, cuando he ido a Madrid alguna vez en el metro, pues he visto a chicos jóvenes o no tan jóvenes que llevan muchas autolesiones en un antebrazo. Digo, este chico está en prisión. Explico, o sea, eso es una manera de darte cuenta, ¿no? Y en el abdomen también a veces se producían en la pared del abdomen estas heridas incisas que también pues, había que suturarlas, ¿vale? Y eran también como cortes en la barriga, por así decirlo, estás diciendo en el abdomen. Cortes superficiales que afectan piel y como mucho tejido celular subcutáneo y que, bueno, igual que en la cara palmar del antebrazo, pues generalmente en la palmar, más que en la dorsal, pues también se pueden producir en la pared abdominal que era menos frecuente, lo normal era en el antebrazo, pero también, ¿vale? Las heridas siempre además eran característicamente, como aquí en el dibujo, ¿veis? Eran transversales, no longitudinales, ¿vale? Eran de esta manera. Esto hacía que dejen cicatriz, porque hay unas líneas en la piel, las líneas de Leiner, que determinan, diríamos, la cicatriz que va a dejar una herida. Si sigue las líneas estas, la cicatriz es muy pequeña y si sigue transversalmente a las heridas es muy grande. Es como las arrugas de la frente, ¿verdad? En las arrugas de la frente, si uno se hace una herida así, le va a quedar mucha menos cicatriz que si es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sigue las líneas diríamos, de arrugas de la frente, una herida
transversal, en cambio una que sea longitudinal, pues que sea perpendicular a las líneas, va a tener Se va mucha a notar más más, claro. cicatriz, ¿vale? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, era también lo de autolesionarse a veces era tener muchas autolesiones en prisión era como una cuestión de prestigio, ¿no? O sea, un tipo que se autolesiona muchas veces, ya los demás presos, incluso los funcionarios, lo catalogaban ya como de peligroso o al menos de conflictivo, ¿vale? Una autolesión, ya hemos visto las heridas en antebrazos, ¿vale? Ujú. Otro tipo de autolesión era muy frecuente, menos que lo anterior, era la ingestión de cuerpos extraños, tragarse cosas, ¿vale? Ah, Tragarse cosas, ujú. que podían ser cosas de lo más inverosímiles, o sea, de lo que te puedas imaginar, pero con mucha frecuencia eran las pilas, ¿vale? Pilas. Las pilas también he visto tragarse trozos de jabón, objetos metálicos, de lo más variado, ¿verdad? Cuchillas de afeitar. Ah, pero en el Mira, caso particular de las pilas, ojo, cuchillas de afeitar, madre mía. Que sí, en el caso particular de las pilas, aparte de lo tener ese objeto extraño no sé, en el estómago o donde llegue, es aparte la componente química, ¿no? Que tiene que estar soltando, claro, que tiene que ser terrible. claro, las pilas, fíjate, no daban demasiado problemas porque el envoltorio de plástico, diríamos, protegía el interior, Ah, vale. ¿vale? El plástico no reacciona a los cáusticos del estómago, al ácido clorhídrico. Entonces, las pilas, en general, pasaban por todo el trayecto digestivo y se terminaban Expulsando. defecando. En la Vale. defecación aparecían, ¿vale? No solían causar mucho problema. Sí podían causar más problema las pilas pequeñitas, las pilas de botón, Ujú. porque las pilas de botón se pueden pegar a las paredes gástricas, a las paredes del estómago y producir una úlcera, ¿vale? Entonces, cuando alguien se tragaba un objeto extraño, pues le recomendábamos o le dábamos nosotros fibra vegetal, le recomendábamos que fibra vegetal y lo manteníamos en observación, ¿verdad? La intervención quirúrgica para eliminar cuerpos extraños era una excepción muy excepcional. En general, no hacía falta Ujú. porque se evacuaban. El aparato digestivo es capaz de evacuar pues incluso objetos grandes, ¿no? Las cuchillas de afeitar a veces producían pequeñas laceraciones en el esófago, pero en el estómago eran digeridas los jugos gástricos y los bordes cortantes se redondeaban, ¿vale? Ujú. Y de hecho podías ver haciendo radiografías cómo iba avanzando la cuchilla de afeitar y cómo iba disminuyendo en el estómago de tamaño para luego pasar por todo el intestino y evacuarse sin ningún problema, ¿vale? Ujú. O sea que esto, aunque parezca que era una cosa muy peligrosa, que lo es, por supuesto, pero en general no causaba demasiados problemas, Ujú. ¿vale? Muy extrañamente, alguien tenía una oclusión intestinal y había que ser sometido a una intervención quirúrgica. Pero esto era absolutamente excepcional, José Luis, Ujú. aunque parezca mentir, ¿vale? Cuerpos extraños, hemos visto cualquier cosa que te puedas imaginar. Yo me acuerdo un paciente que se tragó casi un jabón entero, fíjate tú Un lo que te hablo, jabón. ¿eh? Casi un jabón entero delante de mí, o sea que si no lo veo no lo creo, lo que pasa es que tragarse el jabón, un jabón, pastilla de jabón no da demasiados problemas, me explico, o sea, Sí. luego asombrosamente no daba demasiados problemas, ¿no? O sea Sí, que, bueno, supongo que se termina disolviendo e incluso, claro, en el puesto estómago se disolvía. que el jabón tiene grasas, incluso facilitando la salida, ¿no? No sé. No sé, pero aquello era tremendo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo de la ingestión de cuerpos extraños, ¿no? Generalmente eran metálicos los cuerpos extraños porque eso permitía que se constatara se pueden ver en radiografías, ¿no? Que conste que he visto en niños, he visto también a lo largo de mi experiencia profesional fuera de prisiones, he visto también niños tragarse alguna moneda, Ujú. alguna pila, ¿verdad? Y igual que pasa con los, no les pasa casi nada, o sea, me explico. Me acuerdo de un niño de 3 o 4 años, muy pequeño, que se tragó un duro, cuando había monedas de duro, que fíjate tú, para un niño tan pequeño, un duro es una Sí, sí, sí. moneda, era grande, me explico. O sea, que un duro es más grande que un euro actual. Y no hubo ningún problema, la terminó evacuando sin ningún problema, me explico, y sin que el niño tampoco se quejara de nada, o sea que fíjate tú. O sea que, bueno, en fin, lo de ingestión de cuerpos extraños, ¿vale? Mm.
Luego había otra método de autolesión, era lo que llamábamos en prisiones, lo que llamaban en prisiones un misil, que era Un misil. meterse un cuerpo extraño, generalmente punzante, debajo de la pared abdominal, ¿vale? En la Debajo, pared a ver. abdominal te metías un objeto punzante. Por ejemplo, pensemos en la punta de un bolígrafo o alguna cosa que pudiera Sí. penetrar debajo de la piel, ¿vale? Es muy curioso porque generalmente si de meterse un misil, había alguno interno, que ahora recuerdo incluso los nombres, que eran como especialistas de meterse misiles, ¿no? De Sí, meterse pero es que estos, no pillo la dinámica. Es decir, era coger, por ejemplo, la punta de un boli y pinchártela en la piel. pinchártela debajo de la piel en el abdomen, ¿sí? No me extraña que te asombres, porque estas cosas fuera del ámbito penitenciario suenan a locas totalmente, Sí, sí, sí. te comprendo. Podía ser un objeto metálico y yo he visto, por ejemplo, lo he visto porque lo han hecho delante de mí, meterse una cosa punzante, como ¿cómo te diría yo? Como una aguja gorda de estas de lana, metérsela con el tacón de un zapato. O sea, que se lo ponían y pegaban un golpe duro para metérselo debajo de la piel. Joder, o sea, es clavarse una aguja o clavarse la punta de un boli en la barriga, que al fin y al cabo es esto. Me parece muy, no sé. Muy heavy, ¿verdad, Sí, José sí, sí, Luis? sí, desde luego, desde luego. Muy heavy. Todas estas cosas eran muy heavy, sí. Sí, yo es que sí había oído, por ejemplo, pues lo de tragarse cuerpos extraños, lo de hacerse cortes con cuchillas, pero es que es tremendo todo esto que estás contando, pero bueno, sí, continúa. Sí, lo del misil. Claro, esto tenía un problema. Si dejaba una puntita por fuera, ¿Mm? pues bueno, podías cogerlo con una pinza y traccionar y podías intentar sacarlo, ¿no? Pero a veces esto estaba introducido en la piel, en el tejido celular subcutáneo y era imposible. Siempre había que hacer radiografía para comprobar que no hubiera llegado a la cavidad abdominal. ¿Mm? Yo no vi ningún caso de que algo llegara a la cavidad abdominal. Eso no lo vi nunca. Pero vamos, podía ser. Entonces siempre había que hacer una radiografía antero-posterior y otra lateral, porque la lateral era muy importante porque te localizaba en qué zona estaba, si estaba debajo de la piel o estaba incluso en el abdomen, ¿no? Ya te digo que yo no vi nunca ningún caso de que llegara al abdomen, siempre debajo de la piel, pero la radiografía era fundamental para determinarlo. El problema es que si tú intentas abrir, para quitar un cuerpo extraño pequeño, por ejemplo, pues ya te digo, como la punta de un bolígrafo, ¿verdad? Debajo de la piel, tú abres eso sangra y no lo ves, no lo ves. Y entonces era un problema a veces quitarlos, ¿vale? O sea que a veces eso era un problema encontrarlos y hacer algo fino para intentar quitar el cuerpo extraño, ¿vale? ¿De acuerdo? Los misiles, esto tenía ese nombre del misil. Desde Y luego. luego, esto era menos frecuente, ¿verdad? Y a veces yo he visto lo del misil podía ser también, no lo he dicho, algún alambre, también se podía meter Ujú. algún alambre, eso también lo he visto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego había una autolesión que a mí me parecía horrorosa, que era coserse la boca, ¿vale? La coserse la boca, que generalmente eran una cosa muy vasta, porque claro, lo hacían con agujas de coser, pero de coser prendas de vestir, muy vasto, ¿no? Y tal. Claro, eso quitarlo era relativamente fácil, simplemente era romper la sutura con una tijera y quitar los hilos. O sea, para nosotros eso no era mucho problema, pero para el interno que desconocía el peligro de eso, podía ser un proceso gravísimo. ¿Por qué? Porque parte del drenaje de los labios van a unos senos, que son los senos cavernosos, que están dentro del cerebro. Si eso se infecta, Uf. puede producir una infección cerebral gravísima, ¿vale? Entonces, la misión casi nuestra era, sobre todo, intentar convencer al paciente para que se dejara quitar esa sutura que se había hecho de manera muy chapucera,
porque el riesgo de mantener eso era muy importante, porque podía producir una infección intracraneal, ¿vale? Por el drenaje venoso de los labios, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, era una cosa bastante grave que había que intentar convencer al interno de que se dejara quitar eso porque podía tener complicaciones muy, muy severas, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto no era muy frecuente, pero de vez en cuando ocurría, ¿vale? Era generalmente, ya te digo, como mecanismo de protesta, ¿vale? Qué historias más tremendas, ¿no? Las que has tenido que vivir y las que, bueno, tú ya no eres médico de prisiones, tú ya estás jubilado, pero las prisiones están ahí y las autolesiones estoy seguro que también. La verdad es que yo creo que lo de las autolesiones en prisiones ha ido disminuyendo, ha ido Ajá. Ah, disminuyendo a lo mira. largo de los años y yo creo que también el régimen penitenciario es muy, muy leve comparado con el que había antes de la Ley General Penitenciaria, que yo creo que se aprobó, no me hagas mucho caso, lo digo un poco abajo, en el año 82, 83, con García Valdés, que fue el gran reformador de las prisiones en España. Entonces ahí llegó la transición en las prisiones españolas y luego con el director general de instituciones penitenciarias cuando estuve yo, que fue Antonio Asunción, no sé si lo recordarás, porque Sí, fue me el suena. ministro que menos duró en la democracia española porque dimitió cuando se fugó Roldán. ¿Te acuerdas? Sí, Pues sí. Antonio Me acuerdo Asunción venía, perfectamente. fue nombrado director general de instituciones penitenciarias cuando yo entré en prisión. En el año 88, 89 fue nombrado director general de instituciones penitenciarias, estando Enrique Mújica de ministro de Justicia, y Antonio Asunción fue el gran reformador de las prisiones españolas. Fue el que consiguió fondos para aumentar las plantillas, para mejorar las dotaciones, por ejemplo, de los médicos, de las enfermerías, se mejoraron todas las instalaciones y se hicieron todos los grandes centros penitenciarios que ahora tenemos. Soto del Real es el más prototípico porque fue el primero y tal, pero fue el centro tipo y a raíz de ese se hicieron muchas otras prisiones como la de Zuera en Zaragoza y tal, que son todas iguales y que son modulares, que son modernas y que hubo una inversión en instituciones penitenciarias muy potente en los años 90. Toda esa transición de la institución penitenciaria, gracias a Antonio Asunción, pues la viví. Cuando fue nombrado ministro de Justicia, se le fugó Roldán y dimitió. Sí. Y entonces su carrera ya desapareció. Bueno, pues el pequeño recordatorio de la circunstancia política en la cual se produjo este cambio en las prisiones de España y por supuesto, vaya tema más apasionante y más tremendo, porque estamos recordando en todo momento que son autolesiones que están hechas de manera voluntaria y deliberada por los propios reclusos. Ojo, fíjate qué circunstancias tienen que atravesar a veces para llegar a esos extremos. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por habernos traído este tema y por habernos lo presentado y explicado también cómo lo has hecho. Gracias y hasta el próximo martes ya. Gracias a ti, José Luis. Nos vemos la semana que viene. Muchos besos, muchas gracias.